Parapnesia reduplicativa. El primero en utilizar el término fue el neurólogo Arnold Pick. Es un delirio fascinante de orden espacial. El paciente Smith, por ejemplo, está en un hospital de Chicago después de sufrir algún accidente, y el doctor le pregunta su nombre, si trabaja, si es casado o soltero, si tiene hijos, cuántos años tiene y que por favor recite su número de identificación. El paciente responde a todos los interrogantes a la perfección, sin equivocarse y sin titubear. Se supone entonces que el señor Smith está bien de salud y que las lesiones cerebrales no fueron de gravedad. Hasta que el médico le pregunta: ¿y sabe dónde se encuentra, verdad? Sí, claro. Estoy en el Memorial Hospital en el centro de Bangkok, afirma el señor Smith con seguridad. Y es cuando se detecta el síndrome. No se sabe muy bien cómo sucede la duplicación, pero el cerebro, como si fuera un espejo virtual, crea una segunda ciudad donde está internado ahora el señor Smith. Incluso cuando le abren las cortinas para que pueda cerciorarse de que se halla en Chicago, él continúa viendo las edificaciones de Bangkok y está seguro de encontrarse en Tailandia. ¿Cómo argumenta o explica el señor Smith una cosa semejante? Imposible, no puede. No sabe cómo ocurre eso. Pero cree que está en Asia y no en Norteamérica. Es maravilloso saber que en el fondo del cerebro se esconde una fuerza capaz de crear un entorno completamente nuevo. Hay casos de pacientes que piensan que están en Tombuctú o en Kathmandú, ciudades exóticas con cierto aire de misterio y aventura, como si el cerebro, cansado de tanta rutina, de tanta costumbre, de tanta cotidianidad banal e insulsa, decidiera él mismo emprender la fuga y vivir lejos, en otro pueblo, entre gente que habla lenguas ininteligibles, junto a templos budistas o musulmanes. Extraordinario. El cuerpo sigue atrapado en una oficina miserable de Chicago, en una notaría de Bogotá o Lima, pero la mente no. La mente se levanta cada mañana y está en Nueva Delhi o El Cairo. Y es en este punto en que a mí ciertos delirios se me parecen tanto a la poesía. La importancia de morir. Los seres humanos morimos muchas veces. Hay personas que no entienden esto y se aferran a su cadáver, lo cargan, le dan primeros auxilios a lo largo de los años, lo embalsaman. Creo que es un error. Hay que dejarse morir tranquilamente. Es la única forma de renacer, de resucitar convertido en otro. A veces otra identidad ha estado agazapada en la sombra y al fin le llega el momento de nacer, de salir a la luz. No podemos seguir manteniéndola en la trastienda mientras nuestro yo de siempre se lleva todos los laureles. A esa sombra encadenada le llega tarde o temprano el momento de salir a flote, de presentarse. Y suele hacerlo a las malas, es cierto, pero quizá no encuentre otra manera de escaparse sino matando a su guardián. No hay que lamentar nada, ni defender a esa persona que hemos sido hasta entonces. Hay que morirse y punto, hay que abandonarse. Hay que hacerse a un lado, no evocarse, no sentir nostalgia, no ponerse a resucitar un cadáver que ya está putrefacto e inmundo. Lo que hay que hacer es celebrar el nacimiento de ese otro, y por muy duro que sea, despedirnos y enterrar al que hemos sido del mejor modo posible. Al fin y al cabo, no hay parto sin angustia y sin dolor. Instrucciones para crear un zombie. En la tradición oral haitiana, los zombies son personajes protagónicos que forzaron a los estudiosos a investigar a fondo para descubrir su origen. Son individuos a los que obligaron a morir de alguna manera, que los resucitaron y quedaron después sin voluntad, como esclavos a merced de un amo que los gobierna a su antojo. Dicho así, parecería una locura, un disparate. Y no lo es. En varios trabajos de etnobotánicos, entre ellos el del canadiense Wade Davis, se ha confirmado que la tetrodotoxina, TTX, genera una muerte aparente, con todas las funciones del cuerpo detenidas, y que ese estado es posible prolongarlo por varios días. Esta toxina se encuentra en el pez globo, una especie muy común en el Caribe y en el Japón. Y la segunda sustancia, la que deja al sujeto sin voluntad, dominado o bajo control, es la datura o el estramonio, un narcótico muy potente que, curiosamente, también usaban las brujas medievales para suspender la conciencia. Es un hipnótico que deja al individuo fuera de sí mismo, pero vivo, hablando, comiendo, caminando. Para los colombianos no es ninguna rareza hablar de individuos hipnotizados que obedecen órdenes, porque la burundanga o escopolamina se utiliza en nuestro país como una droga para delinquir,
Bien, la burundanga proviene de la datura arbórea que en dosis pequeñas deja a la persona suspendida en un limbo psíquico y que después produce amnesia. La víctima no recuerda nada de lo que le sucedió. Así que el proceso era complejo, pero no imposible. Primero suministrarle al hombre o a la mujer una dosis de TTX extraída del pez globo y esperar a que la familia entrara al supuesto cadáver. Luego ir al cementerio, extraer el cuerpo y llevarlo al lugar donde uno quería crear el zombie. Cuando volviera del efecto e intentara despertar, había que darle entonces la dosis de datura necesaria para anularle la voluntad y ponerlo a trabajar o someter a la mujer a una esclavitud sexual perpetua. Cada tanto en la comida era necesario repetir la dosis para evitar sorpresas. Y ya, así se crean los zombies. Por eso cuando nos muramos, es preciso que nos cremen. O en caso de entierro, hay que dejar una cláusula en que exijamos que nos decapiten, por si acaso.